Buen día, vamos a continuar con los ejercicios referentes a tuberías en serie. En este caso, este tipo de ejercicio es donde debemos calcular el caudal o lo que es lo mismo la velocidad de flujo de volumen, pero en esta tubería tenemos accesorios. Comenzamos. Se está proporcionando agua a 80 grados Fahrenheit a una zanja de irrigación desde un depósito de almacenamiento elevado, como se muestra en la figura. Calcule la velocidad de flujo de volumen del agua en la zanja. Okay, fíjense que acá tenemos un tanque y una tubería. Esta tubería no cambia de diámetro. Acá nos dice que toda esta tubería es una tubería de acero, calibre 40, de 4 pulgadas. Nos da el codo, en este caso un codo de radio largo, y la válvula, el otro accesorio que tiene, es una válvula de compuerta abierta a la mitad. El punto A o punto 1, punto A está en el tanque y el punto B está a la salida de la tubería. Significa que la presión en el punto B es la presión atmosférica porque no nos está indicando el punto dentro de la tubería, sino fuera de la tubería, a la salida. Y el punto A también está en la presión atmosférica, ya que el tanque está abierto a la atmósfera. O sea que la presión manométrica aquí es 0, la presión absoluta es 1 atmósfera, y acá la presión igualmente, como está fuera de la tubería, la presión manométrica es 0. O sea que las presiones para el balance se cancelan. Las pérdidas, tenemos pérdida a la entrada de la tubería, tenemos pérdida en toda la tubería, pérdida en el codo y pérdida en la válvula. La altura en el punto B es 0. Recuerden que cuando hablamos de la altura con respecto al balance, es entre los dos puntos que me indica la figura. Entonces, en el punto B, con respecto al punto A, acá es 0 y el punto B son 40 pies. Siempre la altura, en el caso de los tanques, se mide desde el nivel del líquido en el tanque hasta la tubería. O sea que tenemos 30 más 10 serían 40 pies. Con respecto a la longitud de la tubería, porque también vamos a necesitar para la ecuación de pérdidas debido a la fricción en tubería, en la ecuación de Darcy, vamos a necesitar la longitud total de la tubería. Esta tubería, como no cambia de diámetro, es la longitud total de esta tubería que corresponde a la tubería de acero calibre 40 de 4 pulgadas. Tenemos 300 pies desde este punto, desde el codo hasta la salida de la tubería. Son 300 pies. ¿Qué nos falta? La distancia vertical, que es hasta el tanque. Aquí también el problema nos está dando esta distancia, que son 30 pies, desde el nivel, desde donde comienza el tanque hasta la tubería que está colocada de forma horizontal. O sea que esta distancia, que es esta tubería, más esta distancia, la tubería vertical más la horizontal, la longitud, se suman. Y esa es la longitud total de la tubería, 330 pies. Ok, vamos entonces con el procedimiento. Este ejercicio se va a realizar en el sistema inglés. Cuando recuerden que el problema puede indicar realizarse en el sistema internacional o en el sistema inglés. Si dicen el sistema inglés, significa que todos los valores que se van a sustituir en las ecuaciones deben estar en ese sistema. Entonces, el caudal es lo que nos está pidiendo el problema. El programa nos dice, calcule la velocidad de flujo de volumen. Eso es caudal. La longitud, ya indiqué que la longitud son la longitud de la tubería que está colocada de forma horizontal más la vertical, que como es el mismo diámetro, pues es una longitud total de esa tubería, que es 330 pies. La altura en el punto A son 30 más 10, 40 pies. Y la altura en B es 0.
La tubería nos indica el problema, que es una tubería de acero estándar calibre 40. Con este dato que nos da el problema, vamos a las tablas del Robert Moog, se encuentran en el apéndice de ese libro de mecánica de los fluidos. Y allí, con el diámetro nominal, que son 4 pulgadas, ubicamos el diámetro interno y el área. Recuerden que allí están los valores de diámetro interno en milímetros, en pulgadas y en pie. Si se va a trabajar en el sistema inglés, se debe tomar ese valor directamente en pie. Y el área, allí mismo, en la misma línea donde está el diámetro nominal 4 pulgadas y el diámetro interno 0.355, en las dos últimas columnas está en milímetros, en metros cuadrados el área y en pie cuadrado. Como se va a trabajar en el sistema inglés, directamente tomamos el área en pie cuadrado. No es necesario tomarlo en el sistema internacional y luego hacer la conversión. Si allí está el valor directo en la unidad que necesitamos en el sistema inglés, que son pie cuadrado para el. Con respecto a la viscosidad, en este caso el fluido que se va a manejar es agua. ¿A qué temperatura? A 80 grados Fahrenheit. En el mismo libro, en el Robert Moog, tenemos dos tablas para el agua, una en el sistema internacional y una en el sistema inglés. Directamente entramos a la tabla que corresponde al sistema inglés y ubicamos los valores de cada una de las propiedades en ese sistema. Allí tenemos la viscosidad, que es la viscosidad dinámica en libras segundo sobre pie cuadrado, la viscosidad cinemática en pie cuadrado segundo, la densidad que para sustituir en la ecuación del número de Reynolds debe estar en SLU por pie cúbico y el peso específico en libras sobre pie cúbico. Todos estos valores son tomados de la tabla 2, que es la que se encuentra en el libro de mecánica de los fluidos del Robert Moog, en el apéndice del. Con respecto a los accesorios, en los accesorios, recuerden que indiqué que tenemos uno es a la entrada, tenemos una pérdida a la entrada, tenemos pérdida en la tubería y de los accesorios tenemos también acá el codo, la válvula y pérdida a la entrada. Para la entrada a la tubería, acá, entrada a la tubería, fíjense que acá la tubería sobresale hacia dentro del tanque. Para ver cómo son esas entradas, en la figura 10.13 del libro, nos da el valor de K, que es el coeficiente de resistencia directo para ese accesorio. O sea, para ese tipo de entrada del tanque hacia la tubería. ¿Cuánto vale K allí? 1.0. Con respecto al codo de radio largo, en la tabla 10.4, el valor de L sobre D, que es la longitud equivalente para un codo de radio largo, es igual a B. Y para la válvula de compuerta abierta a la mitad, en la misma tabla 10.4, el valor de L sobre D es de 160. Y para determinar el factor de fricción FT, factor de fricción asociado al accesorio, recuerden que ese FT depende del diámetro nominal de la tubería. Depende del diámetro nominal de la tubería. En este caso, el diámetro nominal es 4 pulgadas. Se va a la tabla 10.5, que es para tuberías de acero, y con el valor de 4 de diámetro nominal se obtiene el factor de fricción asociado al accesorio correspondiente a este diámetro nominal de tubería. Eso se encuentra en la tabla 10.5, capítulo 10. Para el balance, recuerden que el balance va en función de los dos puntos que se encuentran en la figura, punto A y punto B. Si hubiera sido 1 y 2, es punto 1 y punto 2. En este caso, la figura muestra A y B. Presión en A sobre peso específico más ZA más velocidad al cuadrado en A sobre 2 la gravedad menos HL va a ser igual a presión en el punto B sobre peso específico más ZB más velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Acá no tenemos el término HA porque no nos están pidiendo potencia, que es cuando necesitamos calcular HA, que es la energía proporcionada por la bomba, o también se le dice cabezal dinámico total, que eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de bomba.
Entonces va en función solo del cabezal de presión, cabezal de altura, cabezal de velocidad y HL, que son las pérdidas debido a la fricción. La velocidad en el tanque, recuerden que en un tanque siempre la velocidad es aproximadamente igual a 0. La presión en el punto A es 0 porque el tanque está abierto, significa que la presión manométrica es 0, la presión absoluta es una atmósfera, o si hablamos de, en el sistema inglés, son 14.7 libras pulgadas cuadradas o PSI. Y la presión en el punto B está fuera de la tubería, porque si tuvieran la tubería, ahí tenemos una presión manométrica. Pero fuera de donde está abierta la atmósfera, allí la presión manométrica es 0. Significa que se nos van a cancelar la presión en el punto A y la presión en el punto B y la velocidad en el punto A. Nos quedaría entonces del balance la altura en A, las pérdidas de energía debido a la fricción, la altura en B y la velocidad en B, porque en la tubería tenemos velocidad. O sea, acá en esta tubería tenemos velocidad. Ok, entonces nos queda ZA menos HL va a ser igual a ZB más velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. De esta ecuación vamos a pasar ZB del otro lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de ZB, que en este caso son de ZA, que son 40 pies, y ZB 0. Ok, entonces nos quedaría, está positivo, pasa al otro lado con signo contrario. ZA menos ZB va a ser igual a velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad más HL, que es las pérdidas debido a la fricción. De esta ecuación que tenemos, ZA menos ZB, que son 40 pies, ZB es 0 y ZA 40 pies. O sea que tenemos esta diferencia. Para las pérdidas, ¿cuántas pérdidas tenemos? Son 4 pérdidas. Pérdida a la entrada, más pérdida en la tubería, sería H2, más pérdida en el codo, H3, más pérdida en la válvula, H4. Son 4 pérdidas las que tenemos. O sea que HL es igual a H1 más H2 más H3 más H4. Vamos ahora a indicar las ecuaciones para cada una de estas pérdidas. ¿Quién es H1? Como es a la entrada, es la pérdida en un accesorio, es K por velocidad al cuadrado sobre 2 la gravedad. ¿Cuál velocidad? La velocidad en la tubería B, la tubería en el punto B, que es velocidad en B al cuadrado sobre 2 la gravedad. ¿Cuánto vale K? Ya indicamos que por la figura 10.13, el valor de K es 1.0. Sustituimos 1.0 por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. H2, que es pérdida en la tubería. La ecuación para pérdidas en tubería es F, que es el factor de fricción, L, longitud total de la tubería, D, diámetro interno, velocidad al cuadrado en B sobre 2 por la gravedad. Sustituimos los términos que se tienen. ¿Qué tenemos de acá de la ecuación? Tenemos longitud, que son 330 pies. Tenemos el diámetro interno obtenido mediante la tabla de tuberías de acero calibre 40, 0.3355 pies, por velocidad al cuadrado de la gravedad, porque no tenemos velocidad. Recuerden que si no hay caudal, no tenemos velocidad. Resolvemos acá y la ecuación nos queda como 985 por F por velocidad al cuadrado sobre 2 la gravedad. O sea que esta ecuación nos queda en función de F y de velocidad. H3 es la pérdida en el codo. FT. ¿Quién es FT por L sobre D? Es K. Lo único es que acá nosotros no tenemos el valor de K directo para codo, sino que tenemos desglosado el valor de K, que es FT por L sobre D. ¿Cuánto es FT? 0,17 obtenido mediante la tabla en función del diámetro nominal de 4 pulgadas. Y L sobre D obtenido también de tabla en función del tipo de accesorio, que en este caso es un codo de radio largo, y es 20. Sustituimos, resolvemos, nos queda la ecuación, la pérdida 3, 0.34 por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. La pérdida en la válvula también es un accesorio, entonces K está desglosado como FT por L sobre D. ¿Quién es FT? El mismo valor que usamos
en H3. ¿Por qué es el mismo valor? Porque recuerden que ese valor FT depende del diámetro nominal donde está conectado el accesorio. Y este accesorio está conectado a la misma tubería porque la tubería no está cambiando de diámetro. Es una sola tubería de diámetro nominal 4 pulgadas. Entonces, el valor de FT es el mismo. L sobre D sí cambia porque acá es para la válvula. Y para la válvula, en la tabla nos dice que para la válvula de compuerta, la válvula es de compuerta abierta a la mitad, el valor de LE sobre D es de 160. Resolvemos acá y nos queda que H4 es 2 por 2,72 por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Vamos ahora a sumar todas las pérdidas. Entonces, HL, ¿qué es? H1 más H2 más H3 más H4. ¿Quién es H1? Lo que nos resultó después de sustituir 1.0 velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Más H2 resultó 985 por F, velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Más H3, que era en el codo, 0.34 velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad, más la pérdida en la válvula, que es 2.72 velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. De esta ecuación, vamos a sacar factor común velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Fíjense que en cada término, en cada una de las pérdidas está ese término. Entonces lo podemos sacar como factor común. Entonces nos quedaría 1.0 más 985 por F más 0.34 más 2.72. Todo eso multiplicado por ¿quién? Velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Estamos sacando factor común de cada uno de los términos, velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Ahora, de estos términos que tenemos acá, vamos a sumar los que podamos sumar, o sea, los que no tengan F. Tienen que ser los términos independientes, el otro es el que tiene F, no lo puedo sumar con los términos independientes. Entonces sería 1 más 0.34 más 2.72, eso nos da 4.06 más 985 por F. Todo esto por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Vamos a sustituir ahora en la ecuación que nos quedó del balance. Esta es la ecuación del balance. ¿Quién es ZA menos ZB? 40 pies. Eso va a ser igual a velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad más HL. ¿Qué nos dio HL? 4.06 más 985 por F por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Ahora acá, para que nos quede la ecuación toda en función de velocidad al cuadrado en B, vamos a hacer la propiedad distributiva. 40 pies va a ser igual, velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad, más 4.06 por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad, más 985 F por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Aquí, de nuevo, vamos a sumar los términos que se puedan sumar. Puedo sumar 4.06 más 1, que es el coeficiente del primer término, velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Sería 5.06 por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad, más 985 por F por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Ahora nuevamente acá voy a sacar factor común. Entonces nos quedaría 5,06 más 985 por F por velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. ¿Qué vamos a despejar de acá? De acá se va a despejar la velocidad en B. Entonces, inicialmente, 2 por la gravedad está dividiendo. Vamos a pasarlo a el término, el primer término. Está dividiendo, pasa a multiplicar con el primer término. Entonces, sería 40 pies por 2 por la gravedad. Va a ser igual a 5.06 más 985 por F por velocidad al cuadrado en B. ¿Cuánto vale la gravedad? Como estamos trabajando en el sistema inglés, tiene un valor de 32.2 pies por segundo cuadrado. Y eso es igual a ¿quién? A 5,06 más 985 por F. Todo eso por velocidad al cuadrado de F. ¿Cuánto da 40 por 2 por 32.2? 2.576 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Y eso es igual a lo que ya tenemos acá en función de velocidad al cuadrado en B. ¿Qué vamos a despejar entonces? Velocidad en B. Velocidad en B va a ser igual
a 2.576 entre 5.06 más 985 por f, raíz cuadrada. Recuerden que esto está al cuadrado. Si multiplicamos, o sea, sacamos raíz, acá se nos va a cancelar el cuadrado y aquí nos queda la raíz cuadrada. Entonces sería, velocidad en B va a ser igual a raíz cuadrada de 2.576 entre 5.06 más 985 por f. Ya tenemos entonces la velocidad en B en función de ¿quién? De f. Acá no puedo resolver porque esto abajo acá está sumando. No puedo sumar 5.06 más 985 por f, pero ya me queda la ecuación en función de f. Teniendo f, voy a tener velocidad. Número de Reynolds. Acá podemos aplicar cualquiera de las dos ecuaciones, la que es en función de la viscosidad dinámica o la que es en función de la viscosidad cinemática. En este caso estoy utilizando la ecuación del número de Reynolds en función de viscosidad cinemática. Velocidad en B no la tenemos todavía, pero el diámetro interno sí es 0.3355 pies entre la viscosidad cinemática, que es 9.5 por 10 a la menos 6 pies cuadrados por segundo, que es obtenida de las tablas de propiedades, en este caso, del agua, que es el fluido con el cual se está trabajando. Resolvemos que 0.355 entre la viscosidad cinemática y obtenemos este valor en función de quién, de la velocidad en B, que todavía no tenemos. Vamos a determinar ahora la rugosidad relativa. Recuerden que la rugosidad relativa la puedo utilizar como E sobre D o como D sobre E. En los dos casos son rugosidad relativa, pero ¿por qué determinamos de las dos formas? Porque E sobre D es para utilizar en la ecuación de Moody. Y D sobre E es para utilizarlo en el diagrama de Moody, que también está en el libro de Robert Moore. Entonces aquí, ¿cuánto es el valor de la rugosidad absoluta para tuberías de acero en el sistema inglés? Es 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Recuerden que ese valor está tabulado, está en el capítulo donde comienza con la parte de pérdidas por fricción en flujo turbulento. Entonces allí tenemos los valores de la rugosidad absoluta dependiendo del tipo de material. En este caso es acero y como está en los dos sistemas, está en el sistema internacional, en el sistema inglés, tomamos el valor, por supuesto, en el sistema inglés porque estamos trabajando en el sistema inglés. Entonces el valor de la rugosidad absoluta para una tubería de acero es de 1.5 por 10 a la menos 4 pies entre el diámetro interno, que es 0.355 pies. Esto se cancela. Las unidades, por supuesto. Aquí es pie, lo que pasa es que no coloqué acá, pero aquí es pie. Se cancelan las unidades y nos queda el valor de la rugosidad relativa, es 4.47 por 10 a la menos 4. D sobre E, sustituimos el diámetro interno, el valor de E, y obtenemos ese cociente que es 2.235. Y esta es la ecuación que vamos a aplicar, que es la ecuación de Moody-Churchill para hallar el factor de fricción para la tubería. Ok, el proceso que debemos realizar es un proceso iterativo. Debemos entrar al diagrama de Moody con el valor de 2.235 o 2.000, no, o sea, podemos entrar con 2.000. Eso solamente es para tener un valor tentativo de a partir de dónde podemos comenzar a realizar el proceso iterativo. En el eje, recuerden que el diagrama de Moody tiene tres ejes. Dos para el eje Y1, el del lado derecho, es donde se encuentra el valor de D sobre E. Y en el lado izquierdo se encuentra el valor de F. Y en el eje horizontal tenemos el número de Reynolds. Pero en este momento nosotros no tenemos Reynolds, solamente D sobre E. Con ese valor de D trazamos una paralela al eje de las X que me corte el eje izquierdo, el eje Y, que está del lado izquierdo. Donde corte, allí vamos a leer cuál es el valor de F. Y a partir de allí es que podemos comenzar a darle valores a F para comenzar el proceso iterativo. Entonces, acá nos dice realizar un proceso iterativo, asumir un valor de F entre 0,015 y 0.039, porque eso es entrando al diagrama. Estoy diciendo que
entramos con D sobre E. ¿Por qué aquí coloco D sobre E o E sobre D? Porque si ustedes van al libro que les estoy indicando, que es por el cual nos estamos guiando, ese libro, en ese libro, el diagrama de Moody está en función de D sobre E. Pero en otras literaturas, el diagrama de Moody está en función de E sobre D. Sin embargo, recuerden que debemos trabajar con el libro del Robert Mock. Y allí está como D sobre E, con ese valor que debemos entrar, cortar el eje de las Y, y a partir de allí, inclusive ese mismo número de donde comienza, puedo comenzar a dar valores a F para comenzar el proceso iterativo. Ok, fíjense que acá, independientemente que seguramente me dio 0,015, acá comencé, porque puedo comenzar con ese valor o con un valor superior. Comencé dándole valores a F de 0,0200. Recuerden que debemos trabajar el factor de fricción con 4 decimales. Entonces, este valor asumido lo vamos a sustituir ¿dónde? En la ecuación de velocidad. A donde va F, aquí esta velocidad no va. Esta es esta, ya esta estaba despejada. Se sustituye acá el valor de F, y aquí está sustituido en la ecuación, 2576 entre 5.06 más 985 por el valor de F, que es 0,0200, 0.0200. Resolvemos y obtenemos el valor de la velocidad, que es 10.2 pies por segundo. El valor de la velocidad se sustituye acá en la ecuación del número de Reynolds y obtenemos el resultado del número de Reynolds, que nos dio en este caso 3.73 por 10 a la 5. Y luego con la ecuación de Moody sustituimos el valor de la rugosidad relativa E sobre D y el número de Reynolds. Recuerden que acá es 10 a la 6 es 1.000.000 entre 3.73 por 10 a la 5 elevado a la 1/3. Resolvemos la ecuación y obtenemos el valor de F. Nos dio un valor de 0,0179. Es el F calculado. El F asumido y el F calculado. El F asumido por el diagrama de Moody y el F calculado con la ecuación de Moody y Churchill. Como no nos dio, entonces ahora vamos a seguir el proceso iterativo, pero ahora el F asumido va a ser el resultado del F calculado anterior, que es de 0,0179. Con este valor igual vamos a la ecuación de velocidad, lo sustituimos acá, obtenemos velocidad, nos da 10.65. Luego con la velocidad vamos al número de Reynolds, obtenemos el número de Reynolds. Y luego vamos otra vez a la ecuación de Moody y volvemos a hallar F. Fíjense que acá sí nos dio el valor igual al calculado. El asumido fue 0,0179 y el calculado 0,0179. Significa que el valor obtenido de velocidad para hallar el caudal es el de 10.65. Entonces, allí se termina el proceso iterativo y ya con ese valor obtenido de velocidad calculamos caudal. Entonces, caudal va a ser igual a ¿qué? A 10.65 pies por segundo por el área obtenida mediante la tabla de tuberías de acero calibre 40. Multiplicamos, porque recuerden que caudal es velocidad por área. Y así obtenemos el valor de caudal, en este caso 0.955 pies cúbicos por segundo. Entonces, este es uno de los ejercicios que que estamos desarrollando para la primera evaluación del segundo corte. En la próxima clase continuamos con el otro tipo de ejercicio donde en ese otro ejercicio también es de tuberías en serie, hay que determinar caudal, pero la tubería, además de que cambia de diámetro, tiene accesorios. Fíjense que en la tubería no cambia de diámetro, tiene accesorio, pero no cambia de diámetro. Y en la que vamos a ver en la siguiente clase, tiene accesorio y además la tubería cambia de diámetro. Nos vemos en la próxima clase.